entramos ya en materia del tema de esta mañana y queremos que usted pueda ser bendecido y bendecida a través de la palabra del Señor. Entonces hoy usted y yo vamos a disertar el tema, ¿ok? No esperemos cambios, tenemos que generar los cambios. Entre esperar y generar tenemos dos agentes. Uno que está pasivo y el otro está activo. Entonces es importante entender que como pueblo de Dios no podemos estar pasivos esperando un cambio. Necesitamos estar activos. ¿Y cómo puedo estar yo activo generando un cambio? El cambio que yo genero, ese cambio, tenemos un mandato de parte del Señor en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19. Quiero pedirle que vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 28, verso 19. Tenemos acá la gran comisión, no la gran omisión. Miren la diferencia que hay entre la gran omisión. Si le quitamos la C, entonces diría la gran omisión. Y es omitir, es no hacer algo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero cuando hablamos de la comisión, se nos ha comisionado algo. Y la comisión que Dios nos ha mandado es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y cuando Dios nos manda a hacer discípulos a todas las naciones, es importante entender que Dios nos ha mandado a generar cambios significativos en la vida de las personas. En el libro de Mateo capítulo 28, verso, Mateo capítulo 28, versículo 18, 19 y el 20. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cabe destacar en este pasaje la importancia que Dios tiene para con nosotros, lo que Él quiere con su pueblo y lo que quiere generar a través del efecto cuando un pueblo toma una vida activa en la transformación de una ciudad, en la transformación de una familia, en la transformación en el medio que les rodea. Ahora, este pasaje está dado cuando Jesús expresa, después de la resurrección, le da un mandato a sus discípulos, luego de la ascensión, de irse a la presencia de Dios, de irse al lugar donde Él pertenecía, de donde Él vino, ¿ok? Entonces dejó un mandato, y ese mandato lo dejó establecido acá, expresando una palabra de autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Me llama mucho la atención esto. Hay una autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Yo comentaba anoche y he comentado durante toda esta semana que la tierra fue creada para ser gobernada por el cielo. Entonces, cuando la tierra es creada para ser gobernada por el cielo, Jesús está desempeñando el papel que le fue constituido en el cielo, también lo está haciendo en la tierra. Quiere decir que cuando un nuevo creyente, cuando la iglesia está viviendo la nueva vida, está viviendo una vida cerca de Dios y recibe la capacitación del poder del Espíritu Santo, como dice Hechos, capítulo 1, verso 8, encontramos una iglesia activa, una iglesia que está generando cambios, una iglesia que está llevando una palabra que consuele, que liberte, que transforme. Por tal razón, la iglesia tiene la responsabilidad en este tiempo de, en el lugar donde esté situada, en cualquier sector donde esté, no importa que esté el brujo, no importa que esté el santero, no importa que esté el palero, lo que quiero decirte es que Jesús está diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y me es dada también en la tierra. Quiere decir que si usted y yo entonces tenemos implantado el nuevo orden divino en nuestras vidas, que es el reino de Dios establecido en tu corazón,
quiere decir entonces que tú tienes que tener una repercusión, tú tienes que tener una trascendencia en el sector, en tu trabajo, en la universidad, en tu escuela, donde tú vivas. Tú tienes que tener una repercusión de transformación y cambio. ¿Sabe por qué? Porque toda potestad le fue dada a Jesús en el cielo y en la tierra. Y Jesús dijo, os doy potestad. Quiere decir que esa potestad que Jesús tuvo y tiene, perdón, en el cielo y en la tierra, fue transferida al hombre que nació de nuevo, a ese hombre que entregó su vida a Jesús. Y quiere decir que hay una implantación del reino de Dios en el corazón del hombre. Y quiere decir que usted, aunque vivimos en la tierra, usted y yo tenemos la responsabilidad de lo que establece el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. ¿Y qué es lo que necesitamos entender y poner en práctica entonces? Lo siguiente: si usted es un hijo de Dios, si usted ha sido lavado y usted ha sido renovado, restaurado y transformado, entonces usted es la representación de Jesús acá en la tierra. Por lo tanto, esa misma autoridad que Jesús expresó en Mateo 28, 18, esa misma autoridad la tiene usted en el cielo y también en la tierra. ¿Por qué la tiene? En Mateo 18, 18 establece la palabra: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Quiere decir que hay una autoridad sobre tu vida, hay una autoridad en el medio donde tú estás, porque hay alguien poderoso, como dice primera de Juan capítulo 4, 4, hijito, vosotros habéis vencido, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Ahora, todo esto quiere decir que Jesús, cuando está hablando y está delegando, está haciendo una gran comisión. La gran comisión ella está generando activamente una transformación en la ciudad. Y es importante que usted hoy pueda diferenciar si estamos en la gran omisión o estamos en la gran comisión, porque estamos omitiendo la autoridad que Dios nos dio a nosotros a través de su Espíritu Santo. Ahora, yo pienso que en este particular, tres cosas que quiero que hablemos en este momento. Y de las tres cosas que vamos a hablar acá, la número uno es influencia. Influencia. La palabra influencia es poder realmente tener no diría un dominio. Cuando hablamos de la influencia es ejercer sobre la persona una inspiración a cambiar, una inspiración a ser mejor, una inspiración a desear los cambios que la ciudad necesita ver. La iglesia hoy vive una tarea o desempeña un personaje dentro, como actor protagónico dentro de este tiempo, muy pasivo, muy inactivo. Y yo creo que es importante que la iglesia vuelva a recobrar, y estoy hablando con usted, mi querido amigo. Los cambios no los genera un político, los cambios no los genera una metodología, los cambios los genera la iglesia. La iglesia es la que tiene el poder para generar los cambios en esta ciudad. Y nos han metido desde Constantino, que Constantino, cuando declaró, la religión oficial, logramos ver que se infiltró y hemos sido adormecidos durante todo este tiempo, y la iglesia está esperando un cambio. Cuando nosotros analizamos la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, logramos entender que Jesús, antes de la ascensión, en el capítulo 1, versículo 8, anterior a ese texto, dice que Jesús le había hablado a todos ellos y les dijo: es necesario. La palabra necesario es que hay una necesidad de esperar la promesa de Dios para poder influenciar sobre una ciudad, para poder influenciar sobre una familia. Yo te pregunto, ¿la iglesia está influenciando en el lugar donde tú estás? ¿Tú como cristiano estás influenciando en el lugar donde tú estás? Yo creo que es un tiempo donde nosotros podemos delimitar la tarea y el trabajo que la iglesia está haciendo en este momento en la ciudad. Ahora, si estamos hablando que en el libro de los Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús le expresó: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén
y hasta lo último de la tierra. Estamos hablando de una transformación, de un epicentro como un terremoto. El epicentro de un terremoto empieza en un lugar, ¿ok? Y lo que son las réplicas se van a experimentar o se van a estudiar kilómetros sobre kilómetros. El epicentro fue en un lugar, pero la réplica salió y se extendió y llegó hasta el sector o la provincia tal. El evangelio es igual. El apóstol Pablo dijo en el libro de los Romanos capítulo 1, verso 16, que el evangelio es poder y potencia del cielo para transformación a todo aquel que cree. El evangelio que tú tienes, el evangelio que a ti te transformó, es el evangelio que necesitamos para transformar esta ciudad. Pero ¿cómo podemos transformar una ciudad si no podemos influenciar sobre una ciudad? Ahora, ¿por qué no hemos podido influenciar? Porque hemos trabajado almáticamente, hemos trabajado sentimental, emocionalmente sobre esta ciudad. Yo creo que es tiempo que nosotros recobremos la verdadera interpretación y hagamos una buena exégesis, ¿ok?, sobre la revelación que establece sobre la iglesia primitiva. La iglesia primitiva encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos que ellos estaban entonces 120 esperando la promesa que se había establecido en Hechos 1:8. Pero cuando el Espíritu Santo llega a la iglesia, dice que los discípulos, los 120 que estaban en el aposento alto, una vez que recibieron el Espíritu Santo, jamás ellos fueron inactivos. Ellos estaban en un lugar pasivo esperando la promesa. Hay procesos que usted tiene que estar sentado esperando. Pero cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, pasó el tiempo de estar sentado para entonces entrar en una vida activa que genere los cambios que nuestra ciudad necesita entender. Si analizamos la iglesia primitiva, en el momento que ella comienza, ella empezó primero pasiva, empezó esperando, moviéndose en la palabra. Jesús le dio una palabra. Jesús les dijo: no se muevan, esperen en Jerusalén hasta que ustedes sean facultados, hasta que ustedes sean empoderados, hasta que ustedes sean llenos, hasta que ustedes sean llenos totalmente. Y ellos obedecieron a lo que Jesús les había dicho. Ellos esperaron en el aposento 120 personas obedientemente, orando, juntos, unánime. Y sabe, vino un viento recio de repente y les llenó. De ahí en adelante, esas 120 personas no fueron las mismas personas. ¿Se da cuenta la importancia que tiene entre los cambios? No debemos esperarlos, tenemos que generarlos. Los cambios no tenemos que esperarlos, tenemos que generarlos. Cuando yo espero, yo entonces estoy de alguna forma esperanzado a que alguien lo produzca el cambio. Pero yo quiero decirte que usted y yo somos agentes de cambio. El Espíritu Santo, que una vez posó sobre los 120, hoy está sobre ti, está en ti y está en mí. ¿Sabe por qué? Porque 1 Juan 4:4 lo establece. Hijitos, vosotros habéis vencido, ¿ok?, al maligno. Y dice, y el que está en nosotros, no dice sobre, ni dice con acompañándonos, dice en nosotros, es más poderoso que el que está en el mundo. Y si usted logra entender esta palabra, necesitamos entonces salir de la omisión a la comisión. La iglesia está omitiendo muchas cosas. La iglesia ha estado omitiendo muchos principios que la Biblia ha establecido para ella. Y yo creo que debes entender que la gran comisión es interesante para todo esto. En la Biblia encontramos entonces que la palabra de Dios está dada para transformar todas las cosas. Dios es un Dios de extensión, un Dios grande, un Dios poderoso. Ahora, cuando dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, dice id y haced discípulos. Id y hacer discípulos. Y cuando hablamos de id y hacer discípulos, está hablando de no hacer creyentes. Estamos hablando de realmente usted no va a hablar con personas para que simplemente las personas se puedan congraciar, las personas de alguna forma puedan vivir una vida religiosa.
puedan vivir una vida sin sentido. Ahora, dice id y haced. Id y haced discípulos. Id y haced. La palabra ir no dice que tienen que venir. No, nosotros tenemos que ir y hacer. La palabra hacer es un proceso. Y en el proceso necesitamos influencia. Influencia. La iglesia tiene que influenciar. Número uno. Número dos. La iglesia debe posesionarse. Posesionarse. ¿Posesionarse de qué? Yo debo posesionarme de lo que la palabra dice. Yo creo lo que Dios dice que yo puedo hacer. Yo creo lo que Dios dice que yo puedo tener. Ahora, la iglesia en este tiempo, el liderazgo en este tiempo, ha caído realmente de los principios bíblicos y en la palabra de la iglesia primitiva. Hoy encontramos la doctrina, la era de la prosperidad. Hoy encontramos más que todo en lo material. Encontramos ahora algunas cosas que han desvirtuado la esencia del evangelio. Pero yo creo que podemos recuperar. Una de las cosas que en este tema quiero que logres entender es que la iglesia tiene que ser trascendente. Importante este tema. Yo venía tocando algunos tics y desde aquí quiero aprovechar para enviar un saludo al pastor Luis Bernard, pastor de la iglesia Centro Cristiano. Ellos en este momento están también en ese lugar con algunas conferencias de poder crear nuevas expectativas en el pueblo de Dios referente a los cambios que genera o que debemos generar en nuestra ciudad. Ahora, es importante entender que usted puede de alguna forma entrar a la dimensión, entrar a la presencia del Señor. Usted puede, con la voluntad de Dios, con el poder del Espíritu Santo, ser trascendente. Entonces, la iglesia debe entender que ella actúa bajo el poder delegado, una autoridad delegada. Ahora, cabe destacar esta mañana, usted sabía que cuando Dios creó al hombre, lo creó con el poder de dominar. En el libro de Génesis capítulo 1, verso 27, la Biblia establece que Dios dijo y creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, lo creó, y dice más adelante, y le dio entonces, le dio potestad, le dio dominio sobre las aves del cielo, sobre los animales que se arrastran sobre la tierra y sobre los peces del mar. Aquí hay tres dimensiones. Las tres dimensiones que muestra esto es que el hombre tiene dominio sobre el aire, sobre la tierra y sobre el mar. Ahora, cabe destacar que el hombre en el capítulo 3 del libro de Génesis, simplemente el hombre lo que hizo fue pecar. Y cuando el hombre pecó, perdió el dominio. Y cuando el hombre perdió el dominio, perdió entonces la autoridad. Pero esa autoridad Jesús vino a recuperarla en la tierra para entregársela al hombre nuevamente. Entonces en usted y en mí está el poder para generar los cambios y las transformaciones que queremos lograr. Y en esta mañana yo quiero de forma rapidita, porque no es el tema de hoy, pero en Segunda de Crónica yo quiero que ustedes sepan algo importante. En el libro de Segunda de Crónica capítulo 15, verso 1 al 19, que no lo voy a leer porque es el tema de mañana en la iglesia, ¿ok? No lo voy a dar hoy, pero quiero dar un bocadito nada más, un pequeño bocadillo. Y lo que quiero decirles es la reforma que hizo Asad. Asad hizo reforma. Y la reforma que hizo Asad fue el rey de Judá. Este rey dice que obedeció completamente, los primeros 10 años obedeció a Dios.
y los cambios y las reformas que hubieron en Judá, en la ciudad, que hubo en ese lugar, es porque Él quitó los lugares altos. Y cuando Él quitó los lugares altos, la gracia de Dios vino sobre Él. ¿Y sabe qué pasó? Los ejércitos más poderosos, que eran los etíopes en ese tiempo, yo quiero decirte que fueron destruidos por Asad. ¿Qué quiero decirte con esto? Las reformas que necesitamos, reformas se han dado en el mundo. Recordamos la reforma de Martín Lutero en los años 1500, donde Martín Lutero en las 99 tesis las clavó en las puertas de la iglesia de Wimbledon en Inglaterra, donde él experimentó a través de una experiencia personal, cuando a él le decían que la salvación era por obra, que la salvación era por el mérito propio, cuando era realmente por mérito de un hombre. Él en una oportunidad leyó: el justo por la fe vivirá. Eso entró a la mente, entró al espíritu y hizo una transformación ideológica, hizo una transformación espiritual en Martín Lutero. Era un monje de la Iglesia Católica, era un hombre que estaba al servicio de la Iglesia Católica. Pero Martín Lutero, una vez que descubrió que el justo por la fe vivirá, él descubrió, y de entonces sale el protestantismo en los años 1500, y es donde nace la Iglesia Evangélica. La Iglesia Evangélica sale y reconoce que el justo por la fe vivirá. Entonces usted y yo estamos listos para generar los cambios y la reforma. Asad lo hizo, puso a Dios primero. Yo creo que es tiempo que usted y yo pongamos a Dios primero. Nosotros queremos que tu hogar sea transformado. Nosotros queremos y creemos y confiamos que tu matrimonio puede ser transformado. Yo quiero decirte esta mañana, la única forma de poder transformar, y pastor que me está escuchando y que me está viendo en este momento, ¿usted quiere transformar su sector? ¿Usted quiere transformar la ciudad? Empiece por elementos como estos. Transforme su casa, transforme su sector, y luego vamos a transformar la ciudad. Le hablé del primer elemento, influencia. No, los cambios no se esperan, los cambios se generan. Te lo voy a volver a repetir: los cambios no se esperan, los cambios se generan. Ahora, hablé de tres cosas. De tres iba a hablar, hablé de dos y me falta una, pero hablé de influencia. Hablé de que nosotros tenemos que posesionarnos. Y posesionarnos es que lo que Dios dice en su palabra tenemos que verlo cumplido en nuestras vidas. Y la número tres es establecernos. La palabra establecernos. Entonces tenemos influenciar, posesionarnos y establecernos. Tres cosas importantes. Establecernos como una influencia. Establecernos como personas que se posesionan, se posicionan, se posicionan. Esa es la palabra. Se posicionan, de posición. Hay que cambiar de posición. Hay que cambiar de sitio. Hay que cambiar de estado de ánimo. Hay que cambiar de estado espiritual. Hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar. Es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. En Mateo 28, 19 encontramos que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Encontramos la gran comisión. Dios te ha comisionado algo. Y yo quiero hacer un llamado en este momento. Mi querido amigo, ¿quieres ver los cambios? Ahí está el número telefónico 0414-639-4903. Amigo, ¿quieres ver los cambios? Te reto que a partir de mañana te levantes con la iglesia a orar a las 5 de la mañana. ¿Tienes algún problema? Ese número telefónico que usted está viendo allí, a las 5 de la mañana, envíeme un texto y dígame: pastor, estoy doblando rodillas con usted y su iglesia. Estamos orando, yo quiero mi milagro y yo estoy arrodillado y estoy clamando igual que usted. Y usted va a ver los cambios que usted va
ver muy significativos en tu matrimonio, en tu iglesia, en tu sector, en Machique de Perigá, pero ya basta de estar viviendo la omisión. ¿O será que usted leyó mal? ¿Será que usted no vio la sed? Porque si usted no vio la sed, yo realmente justifico que usted tenga la condición que tiene. Pero si usted puede ver que la sed dice comisión, no omisión. Hermano, no es omisión, pastor, no es omisión, ministro, no es omisión, es comisión. Hemos sido comisionados para generar la transformación en el mundo. Somos la luz del mundo, somos la sal del mundo. La gente tiene que desear lo que nosotros tenemos. La gente tiene que, algo importante, la luz genera dos cosas. El fuego, genera dos cosas. Genera luz y genera calor. El cristiano tiene que generar luz y calor. Para los que tienen frío, se acerquen a los que tienen calor. A los que están calientes. Yo no puedo ver que el fuego emita frío. El fuego emite luz y calor. Y eso es lo que usted tiene que emitir. Luz y calor, donde usted esté. Luz y calor. Mi querido amigo, yo te reto. Todo lo que nos están siguiendo por la radio, repito, 0414-639-4903. 0414-639-4903. Ustedes comuníquense con nosotros. ¿Usted quiere un milagro en su vida? ¿Usted quiere que Dios saque a su hijo de la cárcel? Usted que está viendo la televisión y que está orando, ha pedido para que tu hijo salga de la cárcel. Yo te reto en este momento que te unas conmigo en oración, 5 de la mañana, y vamos a orar por los cambios que necesita esta ciudad, y usted va a ver lo que Dios va a hacer. Va a restaurar a tu hijo, va a restaurar al drogadicto, va a restaurar el alcohólico, va a restaurar las comunidades llenas de violencia, va a restaurar el hogar, va a restaurar tu empresa, va a restaurar tu familia, porque hemos buscado la psicología. Y yo quiero decirte algo, la psicología, la pedagogía, yo quiero decirte que no es lo que te va a ayudar. Tú eres el que vas a hacer los cambios a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo de Dios. Y te reto, te desafío a que si nada te ha funcionado, hoy mi querido amigo, que me estás escuchando, que tienes problema en tu hogar, que tienes problema económico, que no tienes comida, que tienes problema de salud, que tienes problema en tu matrimonio, te reto hoy, levántate con nosotros a partir de mañana, a las 5 de la mañana, y envíame un texto: pastor, estoy con usted, estoy orando, pastor, en este momento con toda su iglesia, y usted va a ver el poder que se va a desatar en la oración corporativa. La iglesia toda está orando, y yo quiero invitarte que te levantes con nuestra iglesia a las 5 de la mañana. Estamos orando por los cambios en Machique de Perigá. Estamos orando porque la iglesia despierte. Estamos orando porque el liderazgo despierte. Los matrimonios dejen de caer en adulterio. Los jóvenes dejen de caer en la fornicación. Y sobre todo que en Machique sepamos que el cambio no viene de políticos, el cambio no viene de metodología, el cambio viene porque la iglesia es la sal y la que tiene que poner el sabor en Machique de Perigá. La iglesia tiene que poner el sabor, tiene que poner la sustancia, porque la iglesia tiene existencia, pero no tiene sustancia. Ese es el problema, tiene omisión, no tiene comisión. Hoy te reto, iglesia, hoy te reto, hermano, hoy te reto, ministro, hoy te reto, apóstol, profeta, lo que tú seas, te reto a partir de hoy. Has tenido existencia, pero no tienes sustancia. Y lo que le da sabor a un mundo, lo que le da sabor a una sopa, lo que le da sabor a la parte gastronómica de la comida, valga la redundancia, es la sal, es lo que sazona. La iglesia ha estado existiendo, pero sin sazón, sin sustancia. Y es tiempo que la iglesia entre a tener la sustancia de Dios, que es la que va a probar el mundo y va a decir: sabroso, Dios es sabroso. Por eso es que la gente viene a la iglesia y Dios le parece aburrido. La iglesia le parece aburrida. La iglesia le parece insípida. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no tiene sustancia. Así que yo te invito a que empecemos a buscar la sustancia a las 5 de la mañana. 5 de la mañana estamos buscando la sustancia de Dios para que tú veas que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya.
te reto en este momento. Quiero que tú me envíes un mensaje. Pastor, yo prometo a partir de mañana levantarme a las 5 de la mañana con su iglesia y voy a ver la sustancia de mi matrimonio. Voy a ver la sustancia de mi familia. Si lo que te estoy diciendo lo omites, no van a haber cambios. Pero si te sientes comisionada por lo que te estoy dando, vas a ver los cambios profundos en tu vida, en lo económico. Tu esperanza no son las bolsas de alimentos del CLAD. Estás equivocada, estás equivocado. Tu esperanza no es la tarjeta que te están dando. Tu esperanza no es que hayan alimentos en los anaqueles de los supermercados. Tu esperanza es que tu fe esté puesta en Jesús y vas a ver que lo que es imposible para ti y para el hombre, para Dios es posible. Hoy te reto a que te conviertas en lo que Dios dice que eres. Te reto en esta hora. Yo voy a dar un tiempo para que usted envíe su mensaje de texto y vamos a estar orando por usted. 0414-639-4903. Los cambios no se esperan, se generan. Usted decide hoy si ser un alternador de carro que produce o ser una batería de carro que lo que hace es acumular. Hay hermanos batería que lo que hacen es acumular. Hay cristianos batería que lo que hacen es acumular. Necesitamos hermanos alternadores que produzcan electricidad para mover los carros. En este momento te animo. ¿Eres un acumulador o eres un generador? ¿Eres una batería o eres un alternador? La batería solo almacena la corriente que genera el alternador. Hay cristianos que solo almacenan la información que los pastores dan en los púlpitos. Pero cada cristiano debe ser un generador del Espíritu Santo, de presencia de Dios, de santificación, de transformación. Tú decides hoy si ser una batería acumuladora o ser un alternador que genera. Te lo repito, los cambios no se esperan. Los cambios se producen, se generan, se propician, se causan. Y eso es lo que quiere Dios en esta mañana darte a entender. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y la potestad es poder. Poder. Hay poder. Y el poder es grande. El poder es frente. Yo te voy a llevar. Te voy a llevar porque quiero entregarte este texto. Efesios. Efesios capítulo 2. 1. Efesios capítulo 1. Para que tú veas, cuando Él dice que todo poder le fue dado en el cielo y en la tierra, ya te voy a dar el efecto de ese poder. ¿Y quién más tiene ese poder? Si Él lo tiene, Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿a quién la entregó? Te lo voy a dar, te lo voy a probar por este texto, para que usted vea que usted no es cualquier cosa. El libro de Efesios capítulo 1, verso 21, dice, sobre todo principado, vamos a leer desde el 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, versículo 21, sobre todo principado y autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas, escúcheme, sometió todos los poderes, sometió todos los sistemas, sometió todas las metodologías, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Las cuatro estructuras. No, usted y yo. Esa autoridad fue dada a usted y a mí, pero dice que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Quiere decir que usted es cabeza y no cola. Usted es la cabeza de todo esto. Usted es toda la cabeza de Dios aquí en la tierra.
Por eso es que usted es un agente de cambio. En usted hay un orden divino que tiene que generar cambio y transformaciones en esta ciudad. ¿Cómo empiezo a generar un cambio? Empieza a rescatar al drogadicto, ya no va a consumir más droga. Empieza a rescatar al alcohólico, ya no va a golpear más a la esposa, ni va a maltratar a sus hijos. Rescata a un adolescente, ya no va a haber embarazo precoz o prematuro. Rescata a una mujer prostituta y evitarán lo que son las enfermedades sexuales. En este tiempo, las vallas que encontremos que generen en este mundo el deseo de la sexualidad, de consumir, de correr a altas velocidades, de que me produzca en mí un mensaje subliminal y que aparte de eso adopte un comportamiento contrario al que debe ser, eso hay que reemplazarlo. Ejemplo, las vallas a las mujeres que para mostrar cualquier bebida están casi desnudas. Para mostrar una sandalia te muestran el trasero de una mujer, pero que digan que es el traje de baño, no la sandalia. Para mostrar unos aros te muestran todo el cuerpo de una mujer. Entonces, ¿qué es lo que genera todo esto? Genera un desorden mental, genera desorden sexual, porque la gente lo que está vendiendo es sexo, la gente está vendiendo la promiscuidad, y usted escucha a los políticos hablar de cambio, pero los cambios no se dan externos, los cambios no es cambiar una pared, los cambios es transformar a un alcohólico en un hombre, en un padre responsable. La transformación se da cuando cambiamos a un drogadicto y lo transformamos en una persona como tiene que ser. Ahora es tiempo que la iglesia logre entender esto. Necesitamos transformar a Machique, pero si usted transforma a una persona que vivía en una casa sucia y esa persona, si vivía en una casa que no limpiaba, ¿sabe? Yo me imagino, ¿sabe algo? El endemoniado gadareno tenía el pelo tieso, no se echaba champú hace mucho tiempo, no se bañaba, andaba hediondo, podrido, andaba desnudo. Pero ¿sabe algo? Cuando Cristo llegó, dejó de estar un loco en el cementerio, hediondo y viviendo con los gusanos y con la pudredumbre en los sepulcros. Y se fue a su casa, lo hizo habitar en su casa. ¿Y qué te quiero decir con esto? Jesús envía a la gente a la casa, el diablo saca a la gente de la casa. El diablo sacó al endemoniado gadareno y lo envió al cementerio. Jesús lo liberó, lo limpió y lo envió a la casa otra vez. Hoy que me estás escuchando, Dios te quiere limpiar, te quiere liberar y te quiere enviar a casa. Y que tú le cuentes a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo.